Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Son tan amables de tomar la Sagrada Escritura, por favor, y abrirla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, en el capítulo 8, versículo 1, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, en su versículo 1, por favor. Cuando usted lo tenga, ¿puede dar gloria a Dios? Vamos a dar lectura a este versículo 1 del capítulo 8 y después le voy a pedir a nuestro hermano Jorge Eduardo Vega, siervo del Señor, que nos lleve delante del Señor en oración por este momento que vamos a llevar a cabo. Vamos a orar, que a la letra dice así: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Oremos con nuestro hermano. Gloria a Dios. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso y Santo, en este día te exaltamos, te damos la gloria, Señor, el reconocimiento, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La prueba de eso es que nos tienes en este lugar, Señor, para reconocerte infinitamente porque tú eres grande. Bendito seas. Gracias por la vida de este pueblo. Ayúdalos, Señor, a comprender y entender tu palabra. Ilumínales, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y así, Señor, esta palabra se lleve a la vía de la práctica. Te pedimos por el portavoz de esta palabra, Señor, tómalo en tus manos y hazle sombra con tu bendito y santo Espíritu. Al creer que has puesto la palabra idónea, te damos las gracias todo por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos. Amén. Gracias, hermano. Ocupe su lugar. Hay personas que reciben regalos y algunos de ellos no les gustan, porque a veces piensan que merecen algo mejor. Ahora imagínese si usted y yo hiciéramos una lista de todo lo que hemos recibido de Dios, de todos aquellos regalos, aquello que Dios ha dado a nuestras vidas. Nos daríamos cuenta que de todo lo que Dios nos ha dado, de que todo lo que hemos recibido, hermanos, de nada somos merecedores. No nos damos cuenta que aquello que hemos recibido de Dios no somos ni dignos ni merecedores de ello. Hoy, en esta noche, vamos a considerar Saulo de Tarso, un hombre que recibió la gracia inmerecida de Dios, hermanos. Y es importante que nosotros podamos entender este acontecimiento que vamos a ir viendo a grandes rasgos, ¿no?, sobre la vida de Saulo de Tarso. Recordaremos que este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue escrito alrededor entre el año 60 y 62 y abarca aproximadamente 30 años de la historia de la iglesia. Recordará usted que fue escrito por San Lucas, sabiendo nosotros siempre que toda la escritura, el autor de toda la escritura es el Espíritu Santo. Y con ello, hermanos, encontramos desde el capítulo 1, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el último capítulo, en el cual encontramos el encarcelamiento del apóstol Pablo. Pero en medio de ello encontramos cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo, y con ello, hermanos, encontramos cómo fue extendido el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Encontramos que solamente hubiera sido posible por medio del Espíritu Santo que fue derramado en Hechos 2, encontramos, y con ello, hermanos, aquellos hombres fueron
llevados a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces vamos a encontrar cómo con ello, cómo el crecimiento de la iglesia y algunos también problemas que hubo dentro de la iglesia, ¿no? Como es importante que veamos el hecho de, por ejemplo, aquellas viudas griegas, que fue un problema que estuvo en la iglesia, pero que por la gracia y por la dirección del Espíritu Santo pudieron aquellos apóstoles tomar las decisiones correctas. Entonces encontramos en la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a un personaje que podemos decir que va al frente de esta predicación, que es el apóstol Pedro. Pero en la segunda parte del libro encontramos también la figura del apóstol San Pablo, y con ello encontramos sus viajes misioneros. Pero ya en este libro, pero en el capítulo 7, que que antecede a este versículo que nosotros dimos lectura, entre otras cosas vamos a encontrar la muerte y el martirio del protomártir Esteban, y eso nos va a llevar al capítulo 8 en el versículo 1, el cual nos va a decir: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿no? Entonces vamos a ver esta figura, la figura de Saulo de Tarso, ¿no? Y por ello es importante que nosotros podamos entender por qué Saulo de Tarso recibe ¿cómo es que recibe esta gracia inmerecida de parte de Dios? Bueno, es importante que nosotros veamos que gracia es un favor inmerecido de parte de Dios. De parte de Dios para con nosotros. Dice, la palabra gracia es charis en el griego, y denota una aprobación inmerecida, es decir, que nadie puede decirse que está aprobado por sus propios méritos para entrar a la gloria de Dios. Dice, es un mérito que Jesús nos otorga en la cruz del Calvario. Esta gracia inmerecida nos permite tener remisión de pecados y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Entonces, cuando encontramos a este hombre, ¿quién es este hombre? Saulo de Tarso, ¿no? Es importante que nosotros veamos quién es Saulo de Tarso y por qué recibe esta gracia inmerecida de parte de Dios, hermanos. Por ejemplo, Saulo de Tarso, un hombre que recibe la gracia inmerecida de Dios, dice: entonces Saulo asolaba la iglesia. Estoy leyendo 8:3. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel, hermano. ¿Quién es este hombre? ¿No? ¿Quién es este hombre, Saulo de Tarso? Bueno, este hombre es un hombre que había nacido en Tarso, una ciudad, una población en la parte de Siria, y que nos dice la Sagrada Escritura, hermanos, que este hombre Saulo, dice Filipenses 3:4 al 6, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene que confiar en la carne, dice yo más, dice circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. ¿Quién era este Saulo? Bueno, era un hombre que era hebreo de hebreos y que era fariseo, que era de la tribu de Benjamín,
y que era un hombre con mucho conocimiento. Él estudió a los pies de Gamaliel, uno de esos grandes rabinos que se encontraban en aquel tiempo, de aquellas escuelas rabínicas. Bueno, Gamaliel era uno de los más importantes en aquel tiempo, y a los pies de aquel hombre es que Saulo de Tarso es enseñado. Y nos dice también la Escritura que sobresalía por encima de toda su generación, ¿no? Que no era un hombre nada más que había estudiado a los pies de Gamaliel, sino que también su conocimiento superaba a toda su generación. Era un hombre entonces muy, muy inteligente, con mucha preparación, un hombre celoso, ¿no? Un hombre que era fariseo. Y usted recordará que la palabra de Dios nos ha estado enseñando y nos enseñó con respecto a los fariseos, ¿no? Con respecto a los escribas, que eran los estudiosos de la ley, los que instruían al pueblo, y los fariseos eran aquellos hombres que eran los hacedores de las enseñanzas que impartían aquellos escribas, ¿no? Eran hombres legalistas, eran hombres religiosos que confiaban en su propia justicia. Usted recordará las enseñanzas que nos han estado impartiendo, hermanos. Bueno, era Saulo de Tarso, ¿no? Un hombre que era un hombre fariseo, y que es importante que nosotros podamos entender este primer punto, que sería Saulo de Tarso, un hombre que recibió la gracia de Dios siendo un pecador y perseguidor de la iglesia, hermanos, ¿no? Saulo de Tarso recibe esa gracia inmerecida, ¿no? Pero es importante que nosotros podamos entender la magnitud que nos dice la Escritura, porque la palabra de Dios nos mostraba y nos dice que Saulo asolaba la iglesia. Y asolar la iglesia, bueno, la palabra asolar nosotros la debemos entender como causar un grave daño a algo, especialmente a un territorio, dejando en ruinas o en pedazos, o tirando mucho de lo que estaba en pie. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos dice que Saulo asolaba la iglesia, imagínense los estragos que Saulo estaba haciendo en medio de la iglesia, porque era un hombre celoso de la ley, porque era un hombre religioso, y él pensaba que de esta forma él estaba agradando a Dios. Estaba buscando la forma de aquella secta llamada de los cristianos no se esparciera más, y también el hacerse un nombre dentro de los judíos. No, hay muchas cosas que pueden haber estado involucradas en este hecho de la persecución de Saulo y este asolamiento a la iglesia, ¿no? Y la palabra de Dios en el versículo 1 nos dice que consentió, él había consentido la muerte del protomártir Esteban, hermano, que habían dejado sus ropas a los pies de él para poder ir y apedrear a aquel hombre, matar a aquel hombre. Entonces encontramos en Saulo un hombre que era altamente religioso, pero totalmente perdido, sin esperanza, ¿no? En esa justicia que no es la justicia de Dios. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, hermano, ¿no? ¿Quiénes son? Así como Saulo, que era un hombre perseguidor, hermano, pero él era un hombre que recibió esa gracia inmerecida de Dios. Él pensaba que lo que estaba haciendo, bueno, tenía el cielo comprado, por decirlo de alguna forma, ganado, hermano, por sus hechos. Él pensaba que sus actos llenaban las expectativas para que él fuera un hombre grande en medio del pueblo, y que también pudiera él disfrutar de esa presencia con Dios.
No, muchas veces, encontramos a un Saulo que confiaba en sí mismo, en sus obras. Y esto es importante que nosotros lo veamos porque, usted puede decir, pero yo no soy Saulo. Pero muchas veces el hombre cae en el señalar, en el criticar a los siervos, a la obra de Dios, al menospreciar lo que se hace, la forma de que se llevan a cabo las cosas en la iglesia. No, es interesante porque Saulo de Tarso pensaba y creía que estaba haciendo lo correcto. No vaya a ser que algunos de los que están aquí sean hombres y mujeres altamente religiosas, creyendo que agradan a Dios asistiendo o cargando una Biblia. No, hermano, la palabra de Dios nos muestra que la única forma que nosotros podemos estar delante de la presencia del Señor no es por nuestras obras o por lo que nosotros hagamos. En verdad es por su gracia, es por su misericordia, hermanos. Nosotros no somos dignos, como decía yo un principio, nada de lo que tenemos, que lo hemos recibido de Dios, somos dignos o merecedores de ello, nada, hermano. Y muchas veces el hombre, la mujer se jacta y piensa que su capacidad o su entendimiento es suficiente para señalar, para criticar. Hermano, es interesante porque Saulo de Tarso fue un hombre que hermano, lastimó profundamente a la iglesia. Causó estragos, hermano. Imagínense familias divididas a causa de entrar a los hogares, arrastrar a hombres y mujeres. No, y no era eso, era encarcelarlos, era matarlos también, hermanos. Ese era Saulo. No, es importante que nosotros podamos entender, hermanos, cómo estamos parados delante de la presencia de nuestro Dios. Si en verdad confiamos en nuestra justicia como lo pensaba Saulo, o hemos sido justificados, hermano, por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Que si nosotros somos justos no es por nuestras obras, sino porque Dios nos ve, el Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Y que no hay otra razón. No piense usted que usted es un hombre justo, que usted camina diario 100% sin ofender al Señor, hermano. Hermano, erramos. No hay día que no pequemos contra nuestro Dios. No, y es importante que nosotros podamos entender nuestra condición. Que sí hemos sido salvados y hemos sido perdonados, pero de constante debemos estar delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Es algo que nosotros debemos hacer y no jactarnos en lo que somos, ni en los títulos que podemos tener delante de nuestro Dios o delante de la iglesia, hermanos, porque eso no es nada. Y hermano, en verdad, no es nada delante de nuestro Dios. Mire, vayamos a Hechos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 4.
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso, un hombre que recibió la gracia inmerecida de Dios con el inicio de su nueva vida en Cristo Jesús, hermano. Saulo es un hombre que nosotros encontramos en el capítulo 9, la conversión de Saulo, así a grandes rasgos, hermano. La descripción que nos da el capítulo 9 es la descripción de la conversión de Saulo, una conversión muy impactante, hermano. Porque a lo mejor si usted ha sido salvo, usted puede decir: bueno, yo fui salvo cuando escuché el mensaje de la palabra de Dios, y puede decir a lo mejor tal día, tal fecha, en tal lugar el Señor me alcanzó y yo vine a los pies del Señor. Sin embargo, encontramos en Hechos 9 esta conversión de Saulo de Tarso, hermanos. Y encontramos a Saulo, el cual encontramos desde el versículo primero, dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase alguno hombres o mujeres de esta secta, los trajere presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, hermanos. ¿Qué encontramos en estos versículos, hermanos? Bueno, encontramos que Saulo recibe esa gracia inmerecida de Dios, y con ello, hermanos, recibe la vida eterna, la nueva vida. Pero ¿quién recibe esa nueva vida, hermano? Bueno, solamente, como vimos en el punto número 1, aquella persona que es pecadora, aquella persona que se reconoce falta delante del Señor. Si alguna persona dice: no, pero yo no he faltado al Señor, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo me considero una persona buena, justa. Bueno, aquella persona realmente no le ha alumbrado todavía el Evangelio. No, nosotros reconocemos que las personas que son salvos son aquellas personas que reconocen que son pecadores delante del Señor. Bueno, en este caso el Señor vino al encuentro de Saulo como lo vino a cada uno de nosotros, hermano. O sea, esto es una realidad. El Señor vino a nuestro encuentro. El Señor, por medio, hermanos, de la predicación de la palabra misma. Cristo es la palabra, hermanos. Cristo es el Evangelio. Y en el centro de esta experiencia, maravillosa, de la cual estaba Saulo inmerso, hermanos, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje Saulo empieza a reconocerlo como Señor. Usted recordará que los judíos no reconocían a cualquier persona o a cualquier autoridad, le decían Señor. Señor solamente le decían a Dios. Y en este caso, cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es importante que nosotros entendamos que Saulo no estaba persiguiendo de forma personal o visible a nuestro Señor Jesucristo como tal. No, simplemente nosotros debemos entender que si Saulo perseguía a la iglesia, a quien estaba persiguiendo de forma directa era nuestro Señor Jesucristo. Saulo perseguía a la iglesia, y al perseguir a la iglesia, Saulo perseguía a Cristo. Por eso de esta forma nuestro Señor Jesucristo le dice: dura cosa te es dar coces contra
contra el aguijón, diciéndole, bueno, lo que tú estás haciendo, lo único que estás haciendo es lastimándote a ti mismo, porque un aguijón no era un aguijón de abeja o una aguja, hermano, sino era aquella lanceta que utilizaban los hombres para pastorear o para guiar a la yunta, hermano. No, era un palo largo con una punta en el extremo. Y entonces le decía, bueno, lo único que estás haciendo al perseguir a la iglesia, que me estás persiguiendo a mí, te estás lastimando a ti mismo. Y en esto encontramos aquí ese encuentro en el cual nuestro Señor Jesucristo le muestra su condición. Muestra en ese resplandor de su presencia, de su gloria, hermanos. Encontramos a este hombre que es humillado, en el cual su confianza, su justicia no le vale. En este momento él reconoce a Jesús como Señor. Y en ese momento de transición, hermanos, que nosotros podemos leerlo en 20 segundos, hermanos, pero realmente no sabemos cuánto tiempo sucedió este acontecimiento, cuántos minutos pasaron en aquel momento en el cual este hombre vio aquel resplandor, cayó en tierra, aquel diálogo que tuvo con el Señor, aquel reconocimiento profundo, hermano, en el cual, en verdad, hermano, estaba a punto de experimentar la gracia inmerecida de Dios en su vida, hermano. Mire, Saulo de Tarso, su destino era condenación, muerte eterna, como cada uno de los que estamos aquí sin Dios. No hay diferencia en este caso. Sin Dios, sin Cristo en nuestras vidas, nuestro destino es la condenación, la muerte eterna. Lo que nos está mostrando es que siendo un hombre, Saulo, pecador delante de la presencia del Señor, un hombre que lastimaba a la iglesia, que mataba a la iglesia, hermanos, él alcanzó la gracia inmerecida de Dios, hermano. Y nosotros debemos entender eso. Nosotros decíamos, no, yo no soy tan malo, hermano. Bueno, creo que ya no llegué yo a la enseñanza totalmente del martes, pero nos hablaba sobre eso. Sobre muchas veces esos rencores y esos odios desmedidos que muchas veces tiene el hombre contra su prójimo, que se vuelve ¿qué se vuelve, hermano? Un asesino, ¿no? Pero es importante que nosotros veamos cómo este hombre religioso, cuando Dios viene, cuando la palabra de Dios, hermano, cuando la palabra de Dios confronta nuestras vidas, hermano, sucede algo. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios transforma, es lumbrera, es luz, hermano. Hechos 13:2, hermano. Bueno, la palabra de Dios nos muestra en Gálatas 1, del 15 al 16, mas cuanto plugo a Dios que me apartara desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que les predicase a los gentiles, hermano. Y con ello, hermanos, nosotros vamos a encontrar en esta palabra del Señor en Gálatas, nos muestra cómo la finalidad de esa gracia inmerecida, hermanos, de Saulo no nada más era el que él fuera salvo, hermanos, sino que iba más allá. Fíjense, ahora sí vayamos a Hechos 13:2.
Dice, ministrando estos pues al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿De qué nos habla este versículo? Bueno, nos habla de la iglesia en Antioquía, que digamos la iglesia en Antioquía era una iglesia muy grande y muy fuerte espiritualmente. Después de la iglesia en Jerusalén, era una iglesia grande, la iglesia en Antioquía, y la cual nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, que se le llamaba Níger, y Lucio Cirineo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos pues al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Qué nosotros podemos ver? Bueno, encontramos que después de que Saulo se convierte en su encuentro en el camino a Damasco, hermanos, y recordará que Saulo es llevado entra a la iglesia, entra a la ciudad de Damasco, a una casa donde Saulo es llevado a una búsqueda profunda del Señor. Y recordarán ese pasaje en el cual Ananías, un siervo del Señor que es usado, es un instrumento para llevar a Saulo el mensaje y que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Y recordamos que Saulo, desde esa primera instancia, después de que recobra la vista, bueno, lo que hace Saulo después es predicar el mensaje de la palabra de Dios. Saulo lo que hace después de que se convierte a Cristo, hermanos, el paso siguiente es predicar el mensaje, el evangelio de salvación, las buenas nuevas, hermano. Encontramos entonces a Saulo que continúa predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y esto es interesante porque una persona que ha recibido la gracia inmerecida de Dios no puede permanecer callada. Tiene que hablar, tiene que predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Saulo. Y ya Saulo, ya en esta iglesia, en la iglesia en Antioquía, hermanos, bueno, Dios por medio de su Espíritu aparta a Bernabé y a Saulo para la predicación del mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Encontramos que dice, entonces habiendo ayunado y orando y puestos las manos encima de ellos, despidiéronlos, ¿no? Y ellos enviados así por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro, a Chipre. Y encontramos entonces cómo cuando una persona en verdad, su deseo, cuando una persona en verdad ha nacido de nuevo, hermano, y ha recibido esa gracia inmerecida de Dios, hermano, su deseo es servir a Dios, ¿no? En este caso estamos viendo a Saulo de Tarso. Era para él complicado, hermanos, porque era señalado por la iglesia. No, la iglesia muchas veces no entendía profundamente lo que Dios había hecho en la vida de él y de cómo Dios lo había transformado. No, tuvo que recurrir a Bernabé como el vínculo para acercarse a los discípulos y ya estando con ellos contarles las maravillas que había hecho Dios en su vida y cómo lo había transformado. Pero encontramos a un Saulo no pasivo, no quieto en Tarso, regresando a Tarso, quedándose en Damasco, sino un hombre que era sensible a la voz de Dios. Y en aquella iglesia, hermano, en la cual estaba en Antioquía, era una iglesia que buscaba de la presencia del Señor. Una iglesia que se esforzaba en la búsqueda del Señor. Y cuando una iglesia busca al Señor, Dios se manifiesta, Dios habla a su pueblo.
Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios habla a su pueblo. De una forma palpable, de una forma clara, Dios habla a su pueblo. Y eso es lo que nosotros encontramos a un Saulo de Tarso, un hombre que recibió la gracia inmerecida de Dios para predicar el evangelio, hermanos. ¿Para qué recibimos la gracia inmerecida de Dios, hermanos? Para predicar el evangelio. ¿No? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si usted ha sido salvo, lo que tiene que hacer es predicar el mensaje de la palabra de Dios. O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar el mensaje de la palabra de Dios. De forma cercana a los que tenemos a nuestra familia, aquellos que no son salvos de nuestra familia, o nuestra familia que es renuente o que conoce del Señor, o algunos que pueden estar apartándose del mensaje de la palabra de Dios, a ellos les tenemos que hablar, hermano. ¿No? En verdad, si en su corazón está Cristo Jesús, usted va a hablar de Él, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Y eso es lo que nos muestra un Saulo que predica la palabra de Dios. Hechos 13:47 nos dice: porque así nos mandó el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. O sea, el apóstol Pablo después da testimonio, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el cual fue salvo, por el cual recibió esa gracia inmerecida? Porque así nos mandó el Señor, hermano. Esto es importante que nosotros debemos entender. Porque así nos mandó el Señor. ¿A qué nos mandó el Señor? Diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud, para que hables de la salvación hasta lo postrero de la tierra, hermanos. O sea, Pablo daba testimonio a cuál había sido su llamado, por qué el Señor había ido a su encuentro en Damasco. Hechos 20:24 nos dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Dice: y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es ese ministerio? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, hermano. Eso era a lo cual había sido llamado. Eso era por lo cual él había recibido esa gracia inmerecida. No nada más el decir: yo ya soy salvo y estoy muy tranquilo en la iglesia. Sino hemos sido llamados, como lo fue Saulo de Tarso, hermanos, para dar testimonio del evangelio de la gracia, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dar testimonio, hermano, del evangelio de la gracia. ¿Y cómo se da testimonio? Hablando, hermanos. Hablando la palabra, hermanos. Más allá del testimonio que uno pueda tener, hermanos, hablemos la palabra de Dios. Hablemos la palabra de Dios, hermanos. Y nos muestra, hermanos, bueno, con este capítulo, en el capítulo 13, va a dar inicio a lo que se conoce en Hechos 13 como los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero quiero ver por último esta cita, 13:9, hermanos. Dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesas de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor es contra ti. ¿No? Este versículo nos muestra la transición entre Saulo de Tarso y Pablo. Este versículo es un antes y un después. Aquí termina para nombrar a Pablo como Saulo de Tarso, y desde este momento hacia adelante vamos a encontrar el nombre
de Pablo. ¿Por qué es importante? Puede ser irrelevante este cambio. No, hermano. Porque podemos encontrar a Saulo de Tarso, un hombre que recibió la gracia inmerecida de Dios y es mudado a otro hombre con este cambio, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque usted recordará que los nombres significan mucho en la Escritura. En este caso, el nombre de Pablo significa pequeño, hermanos. Pequeño. Encontramos a un Saulo, que es el nombre romano griego de Saúl, ¿no? Que tiene que ver con su nombre, creo que significa rogado o pedido a Dios. Pero en este caso encontramos ese cambio de nombre por Pablo, que significa pequeño. Encontramos a un Saulo, un hombre que confiaba en sí mismo, que confiaba en su justicia, que confiaba en lo que él era, hebreo de hebreos, celoso de la ley, del linaje de Benjamín, hermanos. ¿No? Un hombre con mucho conocimiento, pero ahora encontramos a un Pablo. ¿Cómo iba a presentarse delante de la iglesia o delante de la gente? Porque Pablo es un hombre romano, como pequeño. Y bueno, Juan el Bautista decía de esta forma: a él conviene crecer, mas a mí menguar. ¿Quién era el que tenía que ser visto y engrandecido y glorificado? Cristo Jesús, hermano. Y el hombre y el siervo del Señor debe de ser como pequeño. Nosotros no debemos de robarle la gloria a Dios. Él es el digno, el único digno y merecedor de toda la gloria y toda la honra, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para ser salvos. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, son trapos de suciedad delante de Él, de su justicia, hermanos. Nosotros encontramos, bueno, Pablo mismo decía en 1 Corintios 15:9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Filipenses 3, 7 y 8 dice: porque las cosas que para mí eran ganancia, Él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, sí, ciertamente este versículo nos habla de ese momento en el cual Pablo va a predicar a los gentiles. Ya no va a ser conocido como el apóstol de los judíos, sino el apóstol de los gentiles. Pablo va a predicar a los gentiles, ¿no? Pero ahora él sabe que en su ministerio, el que hace la obra, el que transforma las vidas y los corazones, no es él, es Cristo Jesús. Que si hay sanidades, que si la gente se convierte, no es obra de él, no es porque puso la mano, no es porque recibieron, porque de él brota o emana poder, no, es Cristo Jesús en él, hermanos. Y eso es lo que nosotros vemos, la gracia inmerecida de Dios a un hombre pecador, hermano, un hombre que pensaba en su justicia, que reposaba y descansaba en sí mismo, en sus propias obras, pero que delante de Dios estaba reprobado. Un hombre que confió en sí, que persiguió, que habló, que buscó hacer todo lo que él pensaba que era correcto. Sin embargo, sus caminos eran perdición y muerte. Pero encontramos cómo la gracia inmerecida de Dios lo alcanzó
en el camino a Damasco, hermanos. Y encontramos cómo la gracia inmerecida de Dios, hermanos, lo llevó a no quedarse mudo, sino a hablar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Pero también la gracia inmerecida de Dios lo hizo reconocer que Él era necesario menguar, que el que recibe toda la gloria es el Señor, hermanos. Eso es lo que hace la gracia inmerecida de Dios. Muestra nuestra condición, muestra que somos pecadores, que somos indignos, que solamente es Dios en nosotros, hermano. Que si algo bueno está en nosotros y que si algo bueno podemos nosotros hacer, es porque Dios está obrando en nosotros, hermanos. No hemos sido nosotros. Póngase por favor de pie, hermanos. Usted que a lo mejor ha despreciado esa gracia inmerecida de Dios y que a lo mejor usted sigue diciendo, no, yo estoy bien, yo no necesito del Señor, yo ya no necesito buscar más al Señor, lo que yo hago es suficiente. Déjeme decirle que no, usted necesita al Señor, usted necesita de la presencia del Señor, usted necesita del Señor en su vida. Reconózcase, busque al Señor, humíllese delante de la presencia del Señor, reconozca que le necesita. Que si usted no ha podido hablar de la palabra del Señor, hoy es un día que usted le diga, Señor, ayúdame a no quedarme callado, a no enmudecer ante la necesidad y ante los perdidos. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento útil en tus manos, pero que nunca, Señor, me llene de soberbia, que nunca crea que las cosas se hacen porque yo puedo, porque en mí está el poder. Señor, no, sino que confiemos en el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir del Señor, de su misericordia en esta hora, hermanos. También vamos a orar por una hermana, nuestra hermana Rosa María, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir del Señor de su bendición. Bendito Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más estamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque así como Saulo, Dios, Señor, que recibió esa gracia inmerecida, Dios, Señor, también nosotros estamos, Señor, delante de ti, Señor, recibiendo, Dios, esta gracia, Dios, inmerecida, Dios, delante de ti, Señor. Esa salvación, Señor, que fue, Señor, llevada a cabo, Dios, en la cruz del Calvario, Padre eterno, Señor. Hoy, Señor, delante de ti estamos, Señor, pidiéndote, Dios, suplicándote, Dios, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender, Señor, tu voluntad, Señor, y aquel tesoro tan grande, Dios, Señor, como decía, Señor, gracias, Señor, por ese don inefable, Dios, gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, gracias por todo lo que hizo, Dios, en la cruz del Calvario, Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Dios, con nosotros, Dios. Señor, ayúdanos a valorar, Señor, ayúdanos, Señor, a confiar, Señor, y a buscar tu presencia, Dios, y tu rostro, Dios. Ayúdanos, Señor, a reconocerte, Dios, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor, que te glorifiques, Señor, en lo que hacemos, Señor, que tú recibas la gloria, Dios, en todas las cosas que hacemos, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo llevado a cabo, Dios, Señor, también de manera especial, Señor, te pedimos por nuestra hermana Rosa María, Dios, Señor, que saldrá al extranjero, Dios, Señor, te pedimos, Señor, que tú la bendigas, que la guardes, Señor, que vayas, Señor, con ella, Dios, que sienta, Dios, la paz tuya, Dios, Señor, y que pueda, Señor, saber, Señor, que tú también quedas en este lugar, Padre eterno, Señor, obra en ella, Dios, bendícela, fortalécela, Padre Santo, Señor, bendice, Señor, su casa, sus padres, su hogar también, Señor, en aquel lugar, Señor, en tus manos está, Señor, todo, Dios, en tus manos, Señor, está, Señor, y te damos gracias por todo lo llevado a cabo, Dios, Señor, hemos de salir, Señor,
Queda, Señor, con los que han de quedar en este lugar y ve con aquellos que han de ir a sus hogares, aquellos que quedan cercanos como aquellos que quedan distantes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Así somos despedidos, recordando que el día de mañana hay grupos doctrinales para que usted pueda estar en este lugar. Recordamos que nuestro culto comienza a las 7, a las 8 pasamos a los grupos doctrinales. En la parte de atrás está nuestra hermana Mirna con el botecito para ayuda a los necesitados. Hermanos, Dios les bendiga. Hay libertad para saludarnos y para seguir orando.